Muchas bendiciones, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndole una vez más por la oportunidad que Dios me da para presentar este sermón, esperando que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar aprendiendo acerca del profeta Elías. Ha sido muy estudiado la vida de este profeta, muy predicado, pero en esta ocasión vamos a estar aprendiendo acerca de su biografía y las hazañas que ha ocurrido en su vida de este profeta. Elías, el profeta bíblico, es un profeta que cumplió su ministerio. Podríamos decir que es un profeta que terminó su trabajo, terminó la labor que Dios le encomendó, porque terminó en bien, porque culminó todo lo que le había encargado Dios. Aún dejó a un discípulo llamado Eliseo. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, comenzamos a estudiar y a ver la procedencia de este profeta. Fue un profeta del siglo 9 antes de Cristo. Fue natural de Tisbe, por eso la Biblia lo describe como Elías Tisbita. No porque Tisbita sea su apellido, sino porque él era de Tisbe y el gentilicio a los de Tisbe se les dice Tisbit. Esto quedaba en Galat. Bien, el más popular y destacado de los profetas hebreos en Israel justamente es este profeta, el profeta Elías. Elías tuvo marcado en su vida acontecimientos de los cuales han sucedido y han habido muchos cambios muy bruscos, como cambios sociales, religiosos y políticos de ese tiempo. Elías fue quien encabezó la lucha contra la idolatría del dios fenicio Baal, quien el rey Acab y su esposa Jezabel trataron de convertir la adoración a este ídolo como una religión oficial. En su lucha contra los baalitas, seguidores de este ídolo Baal, Elías se enzarzó en una contienda de milagros con los profetas de Baal y manifestó que no habría en esos años rocío ni lluvia, es decir, no iba a llover, para que cuando su boca lo ordenase, recién retornarían las lluvias. En este tiempo Elías fue alimentado con comida que le llevaban los cuervos tras 3 años de sequía, lo cual todo este tiempo Elías tuvo la provisión directa de Dios, y mientras los demás pobladores en este tiempo pasaban hambre, necesidad, angustia, Elías disfrutaba de las bendiciones de Dios. Elías convocó al pueblo de Israel en el monte Carmelo, donde demostró la supremacía de Dios sobre Baal, y hablando sobre los 450 profetas que servían y adoraban a este ídolo Baal. En Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30, explica cómo es que Elías demostró que Dios es superior a cualquier ídolo.
En Primera de Reyes, capítulo 18, verso 40, poco después ordenó la matanza de los profetas de Baal, tras lo cual volvieron las lluvias, después de una gran hazaña, después de que la oración del profeta Elías hizo descender fuego del cielo y consuma todo el altar, envió a prender a los 450 profetas de Baal para que sean degollados. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 3 y 4, entendemos aquí algo muy importante también en la vida de este varón de Dios, porque después de esta experiencia que ha acontecido en el Monte Carmelo, Elías sufre una depresión porque la reina Jezabel trama su muerte, incluso le amenaza que iba también a cortarle la cabeza, así como Elías había hecho con los 450 profetas de Baal. Elías viajó al monte Horeb en el desierto y ahí Dios le habló en forma de un silbido apacible y delicado. En este lugar fue alimentado por un ángel. El verso 5 al verso 12 explica cómo fue que Dios se manifestó, terminando en hacerle entender a Elías que Dios estaba en ese silbido tan delicado y apacible, y que no estaba solo, aunque estaba deprimido, aunque estaba preocupado, posiblemente muy asustado. Estaba ahí un ángel de Dios alimentándole, dándole a entender de que él no estaba solo ni desprovisto, sino que Dios, el Padre Eterno, tenía cuidado de su siervo el profeta. En el capítulo 21 vemos también cómo el profeta reprendió al rey Acab por el asesinato de Nabot, el propietario de una viña que estaba al costado del palacio, justamente del rey Acab, y que éste quería para hacerse una huerta. Dentro de los milagros más analizados, predicados, estudiados del profeta Elías, encontramos en el capítulo 17, el verso 9 al 24, el milagro de la multiplicación de alimentos en la casa de una viuda, y también la resurrección de su hijo. Estos milagros y estos eventos tienen mucha significación para los creyentes de hoy en día. Quiere decir que nosotros también debemos de seguir buscando a Dios, debemos de seguir con nuestra perseverancia todos los días, porque aunque no seamos tan usados por el Altísimo como lo fue este profeta, podemos recibir a los siervos de Dios en nuestras casas y con ello recibir la bendición, la provisión, el respaldo, el poder y la gloria de Dios, tanto en nuestras vidas y en la de nuestra familia, es decir, en toda nuestra casa, porque Dios jamás dejará solo a aquel que le busca, aquel que clama, sobre todo en momentos difíciles, en momentos de angustia.
y también en momentos de abundancia, porque es Dios bueno y justo, pero es Dios misericordioso. Hablando de la muerte del profeta Elías, entendemos algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, Elías no murió de una manera normal. Podríamos decir que Elías tuvo una forma de ser traspasado de esta tierra al reino celestial muy privilegiada, porque el profeta Elías fue arrebatado en un torbellino. Y aquí podríamos volver a recalcar que el profeta Elías hizo bien su trabajo. Terminó su ministerio como buen obrero de nuestro Señor Jesucristo y del Dios Altísimo. Porque de no haber sido así, Elías hubiese terminado siendo sepultado de muchas formas, de muchas maneras. Pero Elías no conoció el aguijón de la muerte. El profeta Elías no conoció ni palpó este aguijón que causa temor a todos los humanos a través de la historia. Elías es el que pudo cumplir su trabajo, pero entendemos que no fue porque Él es perfecto o porque fue Él de repente superior que nosotros, sino porque procuró humillarse delante de Dios. Y algo más, que Elías pudo adiestrarse, disciplinarse a escuchar la voz de Dios. Algo que se ha perdido hoy en día, algo que muchos de nosotros, creyentes del Señor, todavía no hemos adiestrado bien, porque Dios está hablándonos de muchas formas, de muchas maneras, pero no le estamos escuchando, no estamos oyendo su voz, y necesitamos escuchar su voz para saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Así como Dios le hablaba y le decía a Elías, vete a tal lugar y haz esto. Elías, haz aquello. Entonces, Elías obedecía porque escuchaba primero. ¿Cómo podría alguien obedecer si no escucha, si no conoce? Primero tienes que conocer cuál es la palabra, saber qué es lo que dice Dios para luego obedecer, porque muchos intentarían obedecer sin escuchar. Simplemente esto no es obedecer, esto es hacer el querer uno mismo. Pero Elías nos enseña también que en la obediencia a la palabra de Dios está el tener éxito, el no tener errores y cometer esos errores que muchas veces cuestan mucho. Por eso es que Elías no murió de una manera normal, sino que él, cumpliendo su propósito, inclusive dejando a un discípulo llamado Eliseo, quien iba a continuar el plan y el ministerio que Dios había empezado en su vida. Elías sabía muy bien que él ya había terminado su trabajo, y aún con miedo y con temor, posiblemente muchas veces
le decía a Dios que ya le deje de dar las órdenes, porque él también se asustaba y tenía temores, tenía emociones, tenía pasiones y sentimientos igual que nosotros hoy en día. Pero Elías no se quedó ahí, sino que él empezó un plan divino estipulado por Dios en su vida, y por eso se conoce las grandes hazañas que Dios hizo por la vida de este varón de Dios. Y no quedando ahí, preparó por obediencia también a lo que Dios le dijo a un discípulo, para que él siga, para que él continúe, para que Eliseo prosiga con lo que Elías empezó. Y la visión y el ministerio y el propósito de Dios no se detuvo ahí, sino que continuó. Lo que Elías empezó fue grande. Aún conocemos por las escrituras que Eliseo pidió la doble porción de su espíritu, lo que hoy conocemos la doble unción. Y eso es lo que nosotros también tenemos que clamar al Señor y tenemos que buscar siempre más y estar preparados para escuchar la voz de Dios. Ya cuando Elías está en los lugares celestes, sucede que en el libro de Lucas, capítulo 9, 28 al 36, nos relata algo más interesante todavía. Estaba Jesús con algunos discípulos y se transfigura. Y a la par aparece ahí Elías, el profeta, y también Moisés. Y los discípulos, estos apóstoles, los vieron. Vieron que cuando Jesús se transfiguró, apareció también el profeta Elías, dando a conocer y entender que Elías ganó la buena batalla, que el profeta Elías venció, dando inicio a un estudio en todas partes de la tierra de que la profecía y el oficio del profeta son lo que prepara el camino para lo que ha de venir. Y muchos de nosotros estamos llamados también para estar adiestrados, estarnos preparando, estar estudiando, para preparar el terreno, para preparar el ambiente para aquellos que vienen tras nosotros. Estar nosotros continuando y empezando a la misma vez lo que Dios ha planificado, lo que otros pastores en la antigüedad empezaron levantando iglesias, haciendo campañas, dándonos preparación bíblica y muchas cosas, muchas enseñanzas más. Nosotros coger todo eso, aprender a adiestrarnos para luego enseñar a los que vienen tras nosotros, para que no cometamos nosotros los errores que otros tal vez cometieron antes que nosotros, aquellos que nos antecedieron. Y también para que los que vienen tras nosotros no cometan los errores que nosotros tal vez en la inmadurez hayamos cometido. Y así podamos un día también estar al lado de Jesús, disfrutando de su presencia y de su gloria, disfrutando
de su poder, y esto por toda la eternidad. Sea el profeta Elías, su vida, un ejemplo que nosotros tengamos a seguir. Y sea que nosotros nos esforcemos para que Dios use nuestras vidas así como usó al profeta Elías. Muchísimas gracias y muchas bendiciones.